Hablaremos hoy del famoso baile de las dos rosas. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente no, ni siquiera yo me acuerdo, de unos episodios que contamos. En orden cronológico, probablemente no los contamos, pero el orden cronológico sería este. Pedro II, Ana Ivanovna y la regencia de Anita Leopoldovna, que estaba esperando que el hijo que ella había tenido con un tipo que se llamaba Ulrico de Brunswick creciera para consagrarlo zar. Terminamos la última charla, me parece, diciendo, pero después viene otra historia. Bien, sucedió que otro personaje, Isabel Petrovna, hija directa de Pedro el Grande, dio un golpe de estado y se hizo con el poder. ¿Qué esperar que crezca el zar? ¿Qué regencia de Anita Leopoldovna? ¿Qué niño muerto? Doy un golpe de estado, me hago con el poder, dijo Isabel Petrovna. Era el año 1741. Muy bien, esta chica se hizo zarina y vivió durante los primeros años de su gobierno muy temerosa de que la destronaran, como suele ocurrir al destronador. Vivía celosa de su entorno y atenta al menor movimiento sospechoso. Cuando alguien se movía sospechosamente, el terror se apoderaba de la zarina Isabel. Vale la pena contar algo de su personalidad. Tenía una pasión desenfrenada por la ropa, las joyas y todo lo que llegaba de París. Tenía además la costumbre de cambiarse 3 veces en cada bailongo, no solo por coquetería, sino porque, según parece, transpiraba mucho. Ay, qué feo ese detalle. Necesitaba entonces mucha ropa. Calculo, si usted se cambia 3 veces por bailongo, tiene que tener un guardarropa a la altura de semejante costumbre. Cada vez que llegaba a un barco, sobre todo si era francés, Isabel ordenaba inspeccionar la carga y ordenaba que le llevaran las últimas novedades de los costureros de París para que ninguna de sus súbditas se hiciera de aquellas novedades antes que ella. 2 veces por semana había baile de disfraces en la corte. Isabel participaba, a veces disfrazada de cosaco, o de mosquetero de Luis XIII, o de marino holandés. Y como, a su entender, con ropa masculina, superaba a todas las invitadas, instituyó bailes de disfraz en los que, por orden suya, las mujeres debían asistir con traje y calzón masculino a la francesa y los hombres con falda y miriñaque. Era muy celosa de la belleza ajena y no toleraba ninguna competencia. Acá la più bella sono io. ¿Hablaba así? No. Hablo así porque hay gente de la embajada italiana. Pero ¿cómo si no estamos con lo de los rusos? Pero nosotros vienen de envidia. Bueno, y no toleraba ninguna competencia. En una ocasión, Isabel decidió ir a un baile con una rosa en el pelo. Dice, me voy a poner una rosa en el pelo, me voy a poner. Y en medio del bailongo, qué sé yo, ahí no sé qué, descubrió indignada que una de las cortesanas, Natalia Lopugina, muy famosa por sus éxitos en sociedad, tenía también una rosa en el mate. No, eso es lo peor. La zarina interpretó la presencia de esa segunda rosa como una ofensa al honor imperial. Interrumpió la orquesta en medio del minué. Dijo, tenga mano. Obligó a Natalia Lopugina a arrodillarse, pidió unas tijeras y cortó con rabia la flor intrusa junto con algunos mechones. Luego abofeteó a Natalia. Qué espectáculo bestia, ¿no? dantesco. Le hizo una seña a los músicos y siguió bailando el mismo minué. Al final de la pieza, alguien le dijo a la zarina que Natalia se había desmayado de miedo, pero a Isabel no le importó nada y la fiesta siguió igual. Sus reacciones eran ciertamente desmesuradas. Una vez en un paseo por el campo, uno de sus bufones
le mostró con ánimo de broma un puercoespín que acababa de capturar y que llevaba metido en el sombrero. Es una broma estupenda. Mire lo que tengo acá. Mire lo que tengo abajo del sombrero, un puercoespín. Le mostró el puercoespín. Pero a la emperatriz le dio miedo, pegó un grito, salió corriendo y luego ordenó entregar al bufón al verdugo a fin de que fuera atormentado. Y se me hizo pasar vergüenza y me asustó. Y al final, ¿qué quería ella? No le viene nada Quería bien. que no le mostraran puercoespines. Quería que los bufones que pagaba fueran eficaces. Eso es lo que quería. Dice, al final me gasto toda la guita en bufones y lo único que me dan son sustos. Tener un bufón para que lo asuste a uno no es negocio. El bufón te tiene que hacer reír. Bien. Eso es lo que diría ella, calculo yo. Estas represalias corrían parejas con súbitos accesos de devoción. A veces se autoimponía peregrinaciones que la obligaban a caminar al límite de sus fuerzas a tal o cual lugar santo. Me voy a Luján, me voy a Lourdes, me voy a Santiago de Compostela. Permanecía en la iglesia horas y horas de pie y observaba escrupulosamente los días de ayuno, al punto de desmayarse por no morfar hasta mucho después de terminado el ayuno legal. Dice, ya terminó el ayuno legal, bueno, ahora me mando 12 horas más. Y yo estaba un ruido de tripas. Isabel era muy aficionada también al alcohol. Ay, qué lindo. Dice el cronista, se mandaba 4 o 5 cañas y se quedaba en un estado de somnolencia y meditación. Y en esos momentos recurría al servicio de unas mujeres y unos hombres que por turno la rascaban. Se hacía rascar las patas. Sus rascadores preferidos, qué lindo, agarrarse una curda y hacerse rascar las patas, lo que es tener plata. Sus rascadores preferidos, atención, embajada de Rusia, eran Elisaveta Yuvalov, Vasily Yulkov y Simón Narinsky. Cuando tomaba una siesta después de cada esbornia, se hacía rascar por ellos. 2 años después de su llegada al trono, estalló un asunto que tiene que ver con lo ocurrido en el baile de las rosas. En San Petersburgo se habló de una conspiración fomentada por miembros de la más alta nobleza. Estaba también involucrado el embajador de Austria, el señor Cotagadorno. Sí, qué apellido. ¿Y qué nombre? Era una conspiración destinada a derrocar a Isabel. Los conspiradores pretendían entregar el trono a la familia del esposo de Ana Leopoldovna, o sea, Ulrico de Brunswick, que eran los padres, por otra parte, del pequeño Iván. Cuando estos rumores llegaron a oídos de Isabel, ordenó arrestar al embajador de Austria. Dice, arréstemelo al embajador de Austria, pero ya había rajado. Isabel decidió entonces castigar a los cómplices rusos. Los más comprometidos eran los miembros del clan Lopujin, comandados por la ofendida Natalia, es decir, aquella chica, la de la Natalia flor. Lopujina, la que tenía la flor en el mante. Ella no había soportado aquella humillación y prestaba su casa para que se reunieran los hombres que hacían planes para destronar a Isabel. La zarina se enteró y tomó medidas. Primero, hizo encerrar a Ulrico de Brunswick y también a su mujer, Anita Leopoldovna, y al pequeño Iván, por si acaso. De Riga los mandó a una fortaleza marítima. ¿Por qué de Riga? ¿Estarían en Riga? Bueno, no sé. Descargó luego su furia sobre Natalia, la chica esta de la rosa. La mandó encerrar, Convocó luego a los nobles a un baile en el cual dijo que se perdonaría la vida de los culpables de conspirar, limitándose solo a darles una lección en público. Ante el anuncio de tal medida de clemencia, muchos de los involucrados se presentaron en aquel bailongo. Empezó el baile, al momento de darles la lección, Natalia
que fue trasladada a medio de prepo, fue desnudada en público por un verdugo. Había tomado la precaución de no ir con flor, seguramente. No. Aterrada, trató de escapar, después insultó y mordió la mano del verdugo que la había desnudado. El hombre le apretó el cogote, le hizo abrir la boca y le cortó la lengua. Ay, Y un instante después mostró la lengua, la de la mina, no la de él, sí. la lengua de la conspiradora. Le cortó la lengua, le cortó. La muchedumbre era tan cobarde que incluso algunos hasta se rieron. El verdugo preguntó quién quería la lengua de la Natalia Lopugina, que yacía ahí desmayada, imagínense, le cortan la lengua, está ahí desmayada. Después reaccionó de ese desmayo solo para que la subieran a un carro y la mandaran a Siberia, donde murió poco después. El baile siguió mientras Natalia se dirigía a Siberia y moría. La zarina fue muy felicitada por haber limpiado el imperio de cualquier peligro. Lo cierto es que no volvieron a presentarse rebeliones, pues todos los nobles estaban atentos a otra cosa, a la inminente llegada a Rusia para casarse con el sucesor que había dispuesto Isabel, de una princesa alemana, se llamaba Sofía, e iba a ser nada menos que Catalina la Grande, pero esa es otra historia. Qué cruel esta muchacha Isabel Petrovna, ¿eh? A mí ya me agarró como una especie de indignación. Muy bien. A mí si hay algo que no soporto es que le corten la lengua a una persona por tener puesta una rosa igual a la de la dueña de casa o algo así. Además convocó supuestamente a los conspiradores Para perdonarlo y para después dice, perdonar. ahora no los perdono nada. como una pena menor. Pero... Bueno, yo quiero dedicar esta charla entonces a esta pobre muchacha deslenguada y a los rascadores oficiales Sí. de Isabel Petrovna. Que había 3 que eran los mejores, eso está Pero muy ¿cómo bien. se distingue la Bueno. destreza de un rascador para decir Campeones. este es Eso mejor lo que puede aquel? decir únicamente el rascado. Ujú. ¿A vos te rascan siempre igual? Discúlpame que te lo pregunte. Claro. ¿Usted no vio que hay gente, nunca se hizo rascar? Hay gente que no acierta el lugar donde uno le No. pica. Ah, no. Por más que uno Le pasa siempre al lado. Mirá, pasando tal cosa ahí, un poquito más. ¿Acá? No. No, te ¿Acá? dije, del otro lado te dije. Más al medio, más arriba, más abajo. No aciertan nunca. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado repetidamente esta historia al discotecario sin recibir ninguna clase de respuesta. Es un bruto el discotecario. Discúlpeme, ahora que está terminando el año se lo tengo que decir. Efectivamente. Le hablé de las rosas, que se hasta que al final, en un vislumbre de racionalidad, me dijo, si es una historia con rosas, tengo una canción que se llama El Rosal. Ah, bueno, muy apropiado. La verdad que estuvo bastante bien. Estuvo bastante bien, dijo, y se yo- desmayó después. Así que escucharemos una canción criolla que cantará Carlos Gardel, acompañado de Juan Cruz Mateo, un pianista. Ujú. Sí, y esta canción criolla es del mismo autor de La Comparsita, pero no tiene nada que ver con La Comparsita. Así que escucharemos El Rosal, compuesto seguramente por Matos Rodríguez, pensando en esta historia de Natalia Lopugina y de Isabel Petrovna. Adelante, pues.